Uno, dos, sí. Hay que subirle un poquito más, tal vez. Ajá. Ya está. Bien. Carta a los Romanos. Vamos a leer nuevamente los versículos que leímos la semana pasada. ¿Cuáles fueron? Todos estamos estudiando semana tras semana y día tras día, ¿no? ¿Cuáles fueron? Del 1 al 17. Vimos al final del 1 al 7, pero leímos del 1 al 17. Ajá. Entonces, muy bien, pues ya estamos ahí, vamos a leer para ponernos en manos del Señor y seguir adelante. Dice así, Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia, el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y oramos nuevamente, ¿sí? Señor y Dios, gracias por darnos este tiempo, Padre, por llamarnos, por poner en nuestro corazón el venir, Señor, aquí a estar hoy reunidos en tu nombre, por ti, y conocer más de ti, quién eres, tu iglesia, y todo lo que tú quieres que tengamos presente en mente, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias nuevamente y ponemos este tiempo en tus manos para que tú nos guíes, nos instruyas, nos hables directamente al corazón, Señor, a la cabeza, y que podamos discernir, entender todo lo que tú quieres revelarnos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues como ya teníamos un ratito que no estábamos en cartas, para los que no, creo que la mayoría sabe, pero para los que no saben, bueno, después de los evangelios que escribieron, a ver, ayúdenme, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, viene un libro histórico y es recopilado por el mismo escritor del evangelio de Lucas, que se llama Hechos, y después de ahí comienzan cartas. ¿Sí? El libro de Lucas, de los Hechos de los Apóstoles, básicamente un recuento histórico de todo lo que pasó desde que Jesús partió hasta que el establecimiento de la iglesia, y pues, trata con un periodo aproximado de 30 años, 35 años, y es cómo comenzó a manifestarse el Espíritu Santo a través de los apóstoles y de aquellos a los que Dios estaba llamando a salvación en Jesucristo. De ahí comienzan las epístolas
o cartas, por, por si acaso escuchan de repente epístola, es lo mismo, es carta, ¿sí? Entonces comienzan las cartas y la mayoría de las cartas son de Pablo. Primera y segunda de Corintios, ¿de quién son? De Pablo. Sigue Gálatas, sigue Efesios, Filipenses, Colosenses. ¿De quién son? Pablo. Llegamos a Hebreos, ¿de quién es? Ahí está, nadie, o sea, no se sabe de quién la escribió, ¿sí? Se cree que fue Pablo, pero no se está seguro, por eso se habla del escritor a los hebreos. Pero también está Santiago. ¿Quién la escribió? Santiago. Filemón, la carta, Filemón, ¿quién la escribió? Pablo, ¿sí? Judas, Juan, Pedro también escribió sus cartas, primera, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan. Si se saben ya por ahí, sí, después lo vemos cuando estemos en contexto, ese, ¿cómo le llamaríamos para que no se escuche feo, ¿no? Que dicen de una vez, que quién llegó primero corriendo a la tumba de Jesús, ¿no? ¿Quién llegó? Juan. ¿Por qué? Porque él tenía primera, segunda y tercera y Pedro nada más primera y segunda. ¿Sí? Es lo que dicen. ¿Sí? Pero también está Judas, pero no el Judas que murió colgado y su cabeza se destrozó al despeñarse, sino Judas, hermano de quién? De Jesús. ¿Sí? También. Entonces, son cartas, y al último está el Evangelio, una revelación de Jesucristo a Juan, y deja escrito todo lo que ha de venir, ¿sí? Ya de ahí para atrás, antes de Mateo, pues todos los libros del Antiguo Testamento. Pero el punto es las cartas. Esta es una carta a los romanos, se le llama epístola a los romanos. ¿Qué tiene interesante o cómo tenemos que ver una carta? Bueno, a los que nos tocó mandar cartas, ya hace muchos años, ¿sí? Hoy dudo que escriban media cuartilla para mandar una carta por email o algo así, ¿no? Puros cosas cortitas. Pero obviamente si recibiste o mandaste una carta, por lo general tenía un inicio, tenía un final, pero tenía un mismo sentido todo. Tal vez se tocaban 3, 4 puntos. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Nosotros acá todos bien. Te saludan tal o te mandan saludos mi hermana, mi prima, mi sobrino, mis hijos. Y empieza, ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de aquella situación y demás? Y al final, bueno, pues hasta la próxima y demás, ¿no? Pero ella era un solo sentido y así es como tenemos que ver cada carta que vamos a leer en la Biblia. O sea, sí podemos sacar temas, pero la mejor forma de entender por qué se escribió una carta es leerla completa, ¿sí? Y es por eso, y también los libros, cada uno de los libros, cada parte de la Biblia que tomamos, tratamos de hacer eso con el fin de entender todo el sentido y no solamente, lo he repetido muchas veces, quedarme con todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo voy a salir y voy a poner un negocio y voy a hacer que no podemos hacer esas cosas. Si Dios quiere, va a suceder. Pero no podemos hacer ese tipo de declaraciones, aunque yo sé que muchos hemos estado en lugares donde nos enseñaron en algún momento que sí se podía hacer eso, ¿sí? No podemos, o sea, podemos hacerlo, no va a pasar nada, si Dios no quiere, ¿sí? No va a pasar nada. Podemos pasar la vida declarando, atando y desatando y brincando y dejándonos caer, corriendo alrededor, haciendo ejercicio, bueno, más bien danzando, diríamos, no va a pasar nada. El punto es entender bien de qué se trata la palabra. Cuando habla acerca de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, ¿a qué se refiere? Y cómo va el contexto y cómo aplica en mi vida para poder yo vivirlo correctamente. Confiar en un Dios real y no en un Dios que yo me creé en mi mente, que yo lo inventé y le puse formas en mi mente. Tanto así que la gente ahora que no ni siquiera ha leído la Biblia, pero sabe que hay un Dios y lo saben. Ahora está el debate desde hace años, pero ¿por qué Dios tiene que haberse representado como hombre? ¿No? De hecho, ayer platicábamos de la
película que salió hace 2 años o 3 años de La Cabaña? ¿Alguno la vio? ¿Sí? Que la representación de Dios, ¿cómo era? Mujer y de color, ¿sí? Y dices, bueno, la intención y el sentido de la película es muy bueno. Y si estás firme y eres maduro en la fe, vas a entenderlo bien, porque sí hay cosas reales que se mencionan ahí. Pero si no conoces la Biblia, o si la conoces mal, te vas a ir por otro lado. Te vas a desviar por el hecho, por ejemplo, ahí mencionan, es que todos somos hijos de Dios. ¿Es cierto eso? No, no todos somos hijos de Dios. Aquí dice quiénes. En cualquier Biblia, en cualquier versión, aquí dice quiénes. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que le recibieron, ¿no? Los que creyeron en su nombre, ¿sí? Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y lo hemos mencionado, ¿no? O sea, yo puedo ir en la calle caminando y llegar 20 niños y decirme, corriendo y decirme, papá, papá, y no por eso soy su papá, ¿no? Entonces, mucha gente le dice papá a Dios, o padre a Dios, pero no han creído en Jesucristo, o no han creído, como está en la Biblia, como dice que la salvación viene hacia nosotros, y creer solamente en el unigénito Hijo de Dios para salvación. ¿Sí? Decía el pastor Chuck, y también lo he mencionado, decía el pastor Chuck, que cuando decimos, es que yo creo en Jesús, y cuando decimos sí, ya nos fuimos al otro lado del mundo. Ya vamos muy lejos. Es que la salvación es a través de Jesucristo solamente. Solamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en una carta? Vamos a leerla del principio al final y vamos a entender, vamos a buscar entender el sentido que Dios le da para los temas que va a tratar con nosotros. ¿Qué sucedía y qué sucede en todo tiempo? En las iglesias y en todo lugar, ¿no? ¿Qué pasa? Sobre todo en aquellos tiempos, ¿qué sucedía? Bueno, las cartas están con una intención, aclarar dudas, ¿sí? Primero mostrar a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Dios? Pero aclarar dudas, sacar a la luz el pecado y animar y exhortar a que se arreglaran esas cosas en la iglesia. ¿Recuerdan? Bueno, lo menciono porque es uno de los más sonados, ¿no? De 1 Corintios, ¿qué situación de pecado había ahí que está casi al inicio de la carta? ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan? ¿Cómo? ¿Qué sucedía? El hijo tenía por mujer a la esposa de su padre. Y ustedes están tolerando eso en la iglesia. ¿Sí? Y les reconvenía y les decía qué era lo que estaba mal y por qué estaba mal a la luz de la palabra y lo que había enseñado Dios. Entonces la iglesia tenía, obviamente el que responde a esas exhortaciones, pues tiene que buscar corregir esas cosas, ¿no? ¿Qué les dice en la carta a los Gálatas? Jesús dice, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis apartado o desviado o escuchado otras voces acerca de que te distorsionan la verdad o que te desvían de la verdad, pero no les dice solamente así, les dice Gálatas insensatos, que la palabra insensato traducida al español real de nuestro, decía Gálatas estúpidos. O sea, están dejando la verdad y la vida por cuentos. ¿Sí? Así de fuerte. ¿Por qué? Porque Pablo, lo vamos a ver, porque Pablo es muy celoso y nos hace ver la importancia del evangelio, de la realidad en cómo lo presenta vida o muerte. ¿Es vida o es muerte? Así de fácil, así de sencillo, pero así de peligroso. Es vida o muerte. Por eso les dice tan fuerte, dicen, no se dan cuenta lo que están perdiendo, no se dan cuenta que ya se desviaron. Y es una carta que nos habla acerca de el espíritu y el amor y todo, sí, pero de una manera fuerte, ¿sí?
Todas las demás, ¿cuál es la carta que escribió en sus prisiones, que tiene así como, que la consideran de más gozo de Pablo? Filipenses. Filipenses, estando preso, casi todas, estando preso, escribiendo con gozo y mandando, y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué puedo en Cristo que me fortalece? Soportar todo esto que está sobre mí, que viene en contra de mí, porque Cristo me fortalece para seguir yo abriendo la boca para darlo a conocer. No era otro el fin, y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Pero es importante y necesario ver las cartas de esa manera. Esta carta hoy llegó aquí a la iglesia de Calvary Chapel Querétaro. Y hoy como la iglesia que recibimos la carta de los romanos, pues vamos a comenzar a leerla y ver qué nos quiere decir Pablo por lo que él ve aquí. O sea, pero es Dios hablando a través de Pablo. ¿Recuerdan? ¿El autor es quién? No, Ron. Todas las cartas, todos los libros, el autor es el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero el escritor utilizado por Dios es Pablo. ¿Sí? Recuerda eso siempre. La Biblia, sí, fue escrita por hombres. ¿Qué querías? Aparte querías que la mano de Dios le bajara y todavía te lo escribiera. Utilizó precisamente seres humanos para mostrar su voluntad divina. Es el Espíritu Santo inspirando a estas personas, y lo dice en, ¿dónde? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Así es, ¿sí? Entonces, es el Espíritu Santo al que vamos a escuchar, y el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo es Jesús, porque son uno solo, una triada, una trinidad, uno solo en él. Pero aquí el Espíritu Santo fue el autor, y los escritores nos van a dejar plasmado lo que el Espíritu Santo nos quiere decir el día de hoy, y a lo largo del tiempo que tardemos en leer la carta a los romanos. Es el Espíritu Santo hablando a su iglesia. Y así lo tenemos que ver, ¿sí? Y la primera parte que vamos a leer, que vamos a ver, son los primeros 15 versículos. Son tres cosas, es cómo es el llamado, la promesa y una realidad. Así lo escribí yo, ¿no? Un llamado, una promesa, una realidad. ¿Qué es lo que dice? Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que él había prometido antes de sus profetas en las santas escrituras. ¿Sí? Pablo, siervo de Jesucristo. Ya vimos la semana pasada quién era Pablo, y tenemos que ver quién era cada uno de estos personajes, porque cuando llegamos a nuevamente, ya vimos las cartas de Pedro aquí en la iglesia, pero cuando llegamos nuevamente a Pedro, y nos tenemos que acordar quién era Pedro, ¿no? Su temperamento, su impulsividad, o qué tan rápido reaccionaba, y no de la mejor manera a hacer ciertas cosas, pero quería servirle a Dios, pero no hacía necesariamente lo correcto, y por lo mismo tenemos que ver, esa persona se parece a mí, entonces yo puedo ser usado por Dios. Sí, Pablo, todos queremos ser Pablo, todos queremos ser Pablo, pero seguramente hay quien se le parezca, pero Pablo fue Pablo, aquel que se encontró con Jesucristo, aquel que Jesús, dice, lo tumbó del caballo. ¿Cómo sabes que el caballo? Si no dice el caballo, bueno, 500 kilómetros, no estoy muy seguro que los aventaron a pie para ir a llevar gente detenida, ¿no? Pero sí se proyectó su gloria enfrente de él, quedó ciego, quedó escuchándolo, solamente él entendía lo que se oía, y Pablo fue Pablo habló directamente con Jesús, pero lo que Jesús le dijo y habló con él, aquí nosotros lo tenemos también, ¿sí? Entonces, sí, todos quisiéramos ser Pablo, y bien valientes y bien fuertes, y llevar el evangelio a todo el mundo, pero somos cada quien su nombre, cada quien es quien es, y también puede ser usado por Dios, porque ese es el fin, simplemente ese es el fin. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Recuerdan qué significa siervo? No, esclavo, llamado a ser apóstol, a ser enviado, ¿sí? A ser, de hecho, si lo lees de esta manera, Pablo, siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo, llamado a ser enviado,
apartado para el Evangelio de Dios. El propósito es el importante, el que llama es el importante, el que embiste, ¿embiste? ¿Sí? ¿Sí? En alguna posición, en algún encargo, él es el importante, no el que lo lleva necesariamente. Y Pablo lo dice muy claro, ¿no? Pero él tiene que presentarse y decirles, yo soy siervo de Jesucristo, ¿sí? Esto que y va abriendo la intención, mostrando a Jesucristo desde el inicio, porque en 15 versículos vamos a leer Jesucristo varias veces, que nos tiene que quedar en claro, muy claro, que se trata de Él. Ese llamado a qué? A ser enviado, a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Esto solamente Dios es el que lo puede promover de esa manera. Y es el Evangelio de Dios. Ahora, ¿qué significa Evangelio otra vez? La semana pasada me dijeron. Buenas nuevas. El Evangelio de Dios, que Él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Pero no solamente había dado una promesa, sino la promesa era acerca de, dice el versículo 3, ¿de quién? De su Hijo, de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Dice, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es ese Jesucristo y cómo sabemos que es verdad? Dice, porque Él era del linaje de David según la carne, y eso decía, se dice más bien en las Santas Escrituras, en el Antiguo Testamento, que tenía que ser. Si hubiera sido cualquier otra la descendencia de Jesús, que no llevaran hasta David en la descendencia que tenía él, no era el Mesías y no hubiera podido resucitar, aunque él hubiera hablado hasta más bonito que Jesús en su momento, ¿sí? Porque hay muchos que pueden hablar mejor, pero de palabras de vida eterna, dijo Pedro, solamente tú tienes, le dijo a Jesús. Solamente tú tienes, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Había gente que hablaba mejor, ahí está un Apolos. Apolos, cuando escucharon Apolos, dijeron, ay Pablo, pobrecito de ti. ¿Sí? Mira, nosotros somos de Apolos. ¿Por qué? Porque era elocuente, varón instruido en la palabra, pero, ¿cómo crees? Apolo recibió también el mensaje de los apóstoles y Pablo era un apóstol, ¿sí? Bueno, del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder. ¿Recuerdan en Marcos cómo inicia la carta? El Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Fue declarado hijo de Dios con poder. ¿Por qué razón? Las maravillas y señales que él hacía, que Jesús hacía, no eran con el fin solamente de sanarte porque estabas enfermo, sino de que vieras a Dios a través de esas acciones. ¿Sí? Que entendieras que esa persona que estaba enfrente de ti y que estaba tocando y abría ojos, que estaba tocando y levantaba muertos, que estaba tocando y hacía desaparecer la lepra, cometía, o que oraba y levantaba un canasto y se multiplicaban los panes, el alimento sin ningún esfuerzo, era el Hijo de Dios. Ese era el fin, no era, Jesús no tenía que venir a la tierra para sanar enfermos, pero sí tenía que venir a la tierra para cumplir la profecía, derramar su sangre para salvarnos a nosotros y mostrar a través de esos hechos que Él era Jesús, que Él era Jesucristo, el ungido de Dios, ¿sí? Entonces, todas esas acciones lo declaraban hijo de Dios, aunque nadie lo dijera, aunque todos creían que era una blasfemia, todo eso lo hacía verdad, el dicho de que Él era el Hijo de Dios. Él hablaba de lo que Él había visto, Él transmitía el mensaje, dice, yo soy el Hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad, dice ahí. ¿Y qué confirmó todo esto? Dice ahí en el versículo 4, la resurrección de los muertos. Y cada vez que llego a temas como estos, tengo que recordarles, no es fácil creer de verdad, realmente, que todo mi ser crea que hubo una resurrección. ¿Sí? Sí o no, en algún momento
tal vez se nos hizo más fácil pensar en esas ideas que de repente han salido por ahí, seguro la mayoría hemos leído algo acerca de eso, es que se robaron el cuerpo. Bueno, aquí también dijeron que había una conspiración acerca de eso, y sacaron películas y demás, ¿no? Y el cuerpo lo fueron a encontrar, lo enterraron en Roma, y ya encontraron las tumbas hace 2 o 3 años, y cosas así. Y que Jesús se casó, y que tal era su esposa, y que, bueno, es más fácil creer esas cosas para mucha gente, que Dios no le ha dado el entendimiento o la gracia de recibir la verdad, que decir Jesucristo resucitó. Él estaba destrozado en la cruz. Su sangre había salido de él prácticamente completamente. Y él resucitó no como un espíritu, no como una alucinación, no como en algunas teorías de los gnósticos hablan como si fuera una imagen tridimensional, y otros más viajan todavía peor y se van a extraterrestres, ¿no? Que vinieron, hicieron y demás, ¿no? Pero no, Él resucitó en carne y hueso. Él mostró las heridas. Él llevó a Tomás a que pusiera sus manos en la herida, que creyeran al verle, que Él se sentó y comió y pidió alimento para que vieran que no era un espíritu solamente, sino era Jesucristo. Dice, todo esto que sucedió, bueno, a mí el que me dice, soy siervo de Jesucristo y soy llamado apóstol para llevar este mensaje, y este mensaje es de Dios directamente. Y el mensaje es el de su Hijo, quien es el Señor Jesucristo, que descendió que viene de la descendencia de David, como está escrito en la promesa, que fue declarado Hijo de Dios por todas las maravillas y señales que Él hizo, y que aún más resucitó de entre los muertos, con poder. Quiero que me acompañen, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Siento muy bajito el sonido. Podría subirle un poquito, porque lo que pasa es que cuando lo muevo ya se pierde, ¿sí? Poquito nada más. El segundo. Sí, el de 1, 2, 3. Creo que ya está un poco mejor. Sí, ya está un poco mejor. Muy bien, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primero vamos a leer del versículo 1 al 9 y ya enseguida vamos a continuar con la demás porción. Pero dice de esta manera, vamos a ir viéndolo. ¿Quién escribió la carta a los Corintios? Pablo, el mismo Pablo que escribió a Romanos está diciendo esto. Después de 15 capítulos la carta está larga. Si además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué es perseverar? Que no dejamos de hacerlo, ¿no? Seguimos adelante, ok. Les habla a quien está perseverando en el evangelio, ¿sí? Y si lo ha recibido, obviamente. Por el cual, dice, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué pasa? Sois salvos, y si no, creísteis en vano. Si retienes la palabra, si la crees, si la haces tuya, si entiendes que es a través de Jesucristo y tú te pones en sus manos, ¿recuerdas qué tienes que hacer? Me arrepiento, Señor, de mi vida pasada. Y Señor, esta es mi vida, la pongo en tus manos. Perdóname, Jesucristo. ¿Sí? Si no creísteis en vano, si no hemos hecho eso, dice, si hemos hecho eso, sois salvos, somos salvos, si no creímos en vano. Dice, ¿por qué? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿por qué razón? Por nuestros, y podemos decir, por mis pecados, cada uno de nosotros,
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ¿sí? Y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Creo que como un abortivo fue para todos, pero Pablo lo dice porque él iba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Por eso se le apareció entonces a él. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Este es Jesucristo, pero este es Pablo, y le dice, este es el evangelio, dice. Este es el evangelio, dice nuevamente el versículo 1, el evangelio que os he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y resucitó con poder. Este es el evangelio, murió por nuestros pecados, ¿sí? Pero póngale por ahí un separador, vamos a volver ahí un poco más tarde para continuar la parte siguiente. Pero volviendo a Romanos, dice, y ese Jesucristo, dice, y es por quien recibimos, en el versículo 5, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿El amor de quién? ¿De nosotros por su nombre? No, el amor de Él por su nombre. ¿Sí recuerdan? Pues Él hace las cosas por Él mismo. De hecho, a nosotros nos llamó para Él mismo. ¿Sí? Obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Está escribiendo a una nación. Recuerdan, el Imperio Romano abarcaba mucho más que solamente hasta Jerusalén, era muy amplio. Pero el llamado de Pablo, lo vimos la semana pasada, él dijo, yo soy apóstol a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Lo vimos también, los que no eran de Israel, los que no eran judíos, de hecho, los que fuera de Israel, todos somos gentiles. Dice, yo soy apóstol a los gentiles, ya que no me recibieron los judíos, me voy a predicarles a los gentiles. Dice. Y voy a Roma, y voy a llegar a Roma, que es prácticamente el centro de la idolatría, el centro de donde está saliendo todo esto que estamos conociendo ahora, ¿no? Que está encima de nosotros, que nos gobiernan y que nos quieren imponer dioses, pero hay un solo Dios. Y voy a llevar ese Dios con ustedes, a que lo conozcan. Los voy a llevar a mostrarles quién es Jesucristo, ¿sí? Dios me ha enviado ahora a llevar a Jesucristo, a hablar de Él, a predicar de su nombre. ¿Sí? Por eso les dice en el versículo 6, para que lo entendamos mejor, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, dice, amados de Dios, llamados a ser, ¿qué? Santos. ¿Qué es santo? Vamos a preguntar. Apartado en dos direcciones, ¿no? Quedamos. Uno es apartado para Dios y otro es apartado del mundo. Porque no puedes ser apartado para Dios, pero vivir en el mundo. Tienes que entender eso. Tenemos que comenzar a transformar nuestro entendimiento, dice en Romanos capítulo 12, ¿sí? Para poder ver el propósito de Dios en nuestra vida, llamados a ser santos. ¿Quién de aquí es santo que pueda levantar su mano? ¿Nada más? ¿Todavía no entendemos quiénes son los santos? Todos aquellos que hemos sido llamados por Jesucristo y que hemos puesto nuestra vida en sus manos, que hemos dicho, Señor, perdóname, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Yo quiero eso que tú dices, Señor. Yo quiero estar contigo, que tener vida eterna. Todos esos son santos. Y no por eso vas a rezarle al de al lado ni ponerle veladoras. Eso es otra cosa.
Somos santos, así como el Evangelio de Mateo dice San Mateo, San Marcos, San Juan, San Lucas, también podrían decir San cualquiera de nosotros, porque somos santos, ¿sí? Pero no en el sentido que les han, que lo han, lo han dado la intención ya, pero somos llamados a ser santos, dice, les escribe aquí a los romanos, son llamados a ser santos, son llamados a ser de Dios, ¿sí? A través del Evangelio. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo, nada más. Ya llegamos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y ya no es solamente de Dios, sino del Señor Jesucristo. ¿Puedes decir, Germán? Versículo 8. Dice ya después de que él se presenta y aclara, soy enviado de Dios, soy siervo de Jesucristo, quiero hablarles de esto. Ustedes también están llamados a ser de Dios, a creer en Jesucristo, ¿sí? A recibir el Evangelio, las buenas nuevas. Recuerdan esto, les quería decir al inicio, pero el Evangelio, buenas nuevas, si hay buenas nuevas, ¿por qué razón? Porque había malas, ¿sí? Sí, estas son las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué razón? Porque había unas malas noticias. Y entonces dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Otra vez Jesucristo, ¿por qué? Porque se trata de Él, el que va a presentar es a Jesús. No se trata de mí y lo siento mucho acerca de esto, porque la intención de la carta siempre es entender esto. Nosotros hoy batallamos con dinero, batallamos con problemas familiares, batallamos con no sé, adicciones, diferentes cosas. Pero Pablo, Judas, Pedro, Juan, Santiago, el que escribió Hebreos, le escriben a gente que dice, pues yo creo en ese Jesús. Y casi automáticamente ya los van persiguiendo. O les quitaban el trabajo, los corrían de las ciudades, no tenían que comer, pero literalmente no es que no tuvieran para irse a comer al buffet de acá de Plaza Esfera, sino que no tenían para comer, ¿sí? No tenían trabajo, tenían familias, y los iban persiguiendo y muchas veces no los dejaban ahí, sino que han visto cristianos ustedes, sí, allá van algunos o salieron de aquí, tenían que ir por ellos, niegas a Jesucristo, no, muerte o llevarlos a la cárcel y ahí torturarlos hasta que negaran a Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué pasó en Roma? En Roma Nerón culpó a los cristianos de haber quemado la mitad de Roma y entonces se soltó una persecución contra ellos impresionante, tanto que empalaban y ponían de antorchas a los cristianos en los jardines. Sí, que sí saben qué es empalar, ¿verdad? Clavar en estacas a los cristianos y quemarlos ahí. A los otros, a los circos romanos los echaban a morir porque no habían negado a Jesucristo. Y a ellos les están escribiendo los apóstoles. Así que cuando pienses en tus problemas, que respeto tus problemas y yo también tengo los míos, acuérdate de aquellos cristianos. Y sabes, la mayoría de los que murieron así es porque decían, es que Jesucristo es real y no voy a negar a mi Señor. Lo bueno es que no duraba mucho el dolor, ¿no? Finalmente, ¿qué pasaba después de esa muerte? Era recibirlos el Padre, ver cara a cara a Jesucristo, imagínate. Se acabó, no tenía para comer, no tenía dónde vivir, ya me tenían, o sea, ¿ya qué más hacía? Al final de cuentas, Jesucristo tuvo misericordia de ellos. Sí. Pero sí hay que ver esto, cuando veamos esto, entender, sí, son exhortaciones, son
el hecho de animarnos a seguir adelante en la palabra, de confiar plenamente en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios y entender que tuvimos un principio, pero no vamos a tener final. Pero tienes que elegir el lugar donde quieres estar el resto de la eternidad. Y es con Dios o apartado de Él. Y ahí es donde podemos entender estos mensajes de las cartas. Dice otra vez, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ya la gente no está muriendo en vano, sino ya están conociendo a Jesús y poniendo su fe en Él y de alguna manera dándoles una esperanza que se vuelve real el día que mueren. ¿Sí? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo también nos dice en Filipenses, ¿no?, que oremos sin cesar, aparte de otras cosas, pero oremos sin cesar. ¿Por qué razón? ¿A quién les he dicho esta semana, ¿no? ¿Quién quisieras ver en este lugar, en estas sillas? ¿O a quién no quisieras ver? Bueno, también por esa persona ahora, para que Dios le alcance, le rescate, le salve, le transforme, sí, que puedan entregar su vida al Señor y que puedan tener una esperanza real. Pablo sabe que el imperio romano fue muy cruel, pero él era romano también, aparte de ser judío, era romano, tenía doble nacionalidad, antes de que se inventara aquí, hace 10, 15 años, ya desde entonces ya estaba la doble nacionalidad. Era romano, pero era judío. Tanto así que no lo pudieron condenar a muerte precisamente por esa razón, porque él dijo, soy judío, y ahí hasta los que lo estaban torturando les entró miedo, porque él podía apelar al César y entonces ir contra aquellos que le estaban torturando. Y nada de eso utilizó con el fin de llegar a mostrar el evangelio a Roma. Hasta donde lo llevara el Señor, ¿no? Porque dicen que llegó hasta España, ¿sí? Con el evangelio. Entonces, dice de esta manera, sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Qué es lo que tienes que tener en tus oraciones? Sí, Dios me suple, gracias, todo, pero Señor, sigue salvando. Mis hermanos, mi familia, mis padres, mis hijos, mis vecinos, Señor, si no puedo hacer que le bajen al ruido, por lo menos que se conviertan en cristianos y cambien de música, ¿no? O sea, algo que suceda diferente. Pero dice enseguida el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Qué fe es esta? La fe en... Sí, y en estos tiempos, esta es la confusión más grande. Se desanima mucha gente que llega a iglesias como esta y vienen y escuchan esto y escuchan Jesús, y a la siguiente semana escuchan Jesús, y a la tercera semana escuchan Jesús. Dicen, bueno, ¿en qué momento vamos a empezar a brincar, a sentir el Espíritu de Dios, andar en tu... Bueno, el Espíritu de Dios debería estar en ti, creyente. Sí, ahí debería estar. Y aquí estamos conociendo la voluntad de Dios, su palabra, para vivir cada día. Lo que nos vamos a dar cuenta hoy, y junto con la semana que entra, porque vamos a terminar el capítulo de la semana que entra, es que lo que tenemos que tener más presente como hijos de Dios siempre es a Jesucristo y su obra salvadora, antes que cualquier cosa. ¿Por qué razón? Antes de continuar, porque cuando hacemos mal uso de las cartas en las iglesias, cuando hacemos mal uso de los libros de la Biblia en las iglesias, damos ideas equivocadas a las personas acerca de la razón por la que tienen que estar en un lugar. Y la gente llega a creer que sí, van a recibir algo de lo que me dijo el otro hermano que me trajo a la iglesia.
ya sea por las personas o por Dios, ¿no? Milagros así a diestra y siniestra, tu vida va a cambiar automáticamente, o sea, inmediatamente todo va a ser transformado, ¿sí? Vas a sentirte pleno, gozoso, vas a salir que no cabe ni en la puerta, ya no va a ser el Altísimo, sino yo, casi, casi, y espero mucho, ya no espero milagros, sino espero que se cumplan mis deseos, ¿sí? Y eso no sucede en la iglesia, en la Biblia no se ve eso. En la iglesia lo que tenemos que predicar es, primero que nada y antes que nada, cualquier persona que entra a la iglesia o que se acerca a un cristiano debe saber quién es Jesucristo y qué hizo. ¿Sí? Hay muchas canciones que incluso también distorsionan el mensaje real, porque primero, o sea, yo te pregunto a ti, ¿qué predicaba Jesús? ¿Qué predicaba Jesús? Arrepentimiento. ¿Qué otra cosa predicaba Jesús? El reino de Dios, pero arrepentimiento, reino de Dios, arrepentimiento, reino de Dios. No predicaba sanidad, no predicaba solución de problemas, no predicaba otra cosa. Él predicaba arrepentimiento. Enseñaba acerca de cómo vivir también piadosamente, pero él predicaba arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué predicaban los apóstoles? A Jesucristo resucitado. ¿Y qué predicaba Jesús? Arrepentimiento. Y ellos también predicaban lo mismo. ¿Qué hizo Pedro? Aquel, les dije la semana pasada en Hechos capítulo 2, ¿no? Aquel Jesús que ustedes mataron, Él es el que ha hecho esto posible. Él. Entonces, ¿a dónde los llevó Pedro? A la convicción que dijeron cuando escucharon acerca de la muerte de Jesús a sus manos y que Él había venido a ser el Hijo de Dios y Él resucitó y demás. Todos con carga, lo vimos la semana pasada. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué les dijo Pedro? Arrepiéntanse y bautícense. ¿Sí? Entonces, hay veces que le hemos añadido más sin querer y queremos hacer más atractivo el evangelio a la gente, porque ya está muy, otra vez Jesucristo, sí, ya me han hablado, no es mi tiempo. Una persona, saben que soy médico, en un grupo de médicos, dice, aún no es mi tiempo, algo así, aún no me ha llamado el Señor, pero en tono burlón, ¿no? Digo, qué triste, mucha gente ya sabe, pero no entiende, pero bueno, Dios es el que da el arrepentimiento, lo dice también Hechos. Dios es el que da el arrepentimiento. Si aún no te has arrepentido, es porque Dios no te ha dado arrepentimiento para hacerlo. ¿Sí? Bueno, pero esto es lo que se predica. Entonces, cuando habla aquí Pablo acerca de esto, les está hablando del Evangelio. Y dice, yo quiero llegar a confirmarlos acerca de algún don espiritual. Sí, tal vez se manifiesta en las lenguas, tal vez no se manifieste en nada, pero finalmente han creído en Jesucristo y se sigue divulgando esta verdad. Y eso es lo importante. Y dice, para que ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿A qué se refiere con estas deudas? ¿A qué se refiere con algún fruto? Bueno, vamos a poner aquí atrás 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 en adelante. ¿Ya está ahí? Dice así, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número, dice Pablo. Pablo escribió esto. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley,
a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos se salven a algunos. ¿Sí? Y ese era el fin. Yo voy a predicar el evangelio, dice Pablo. Eso es lo que soy llamado para ser apostolados gentiles. Voy a predicar el evangelio. No importa quién escuche, no importa, o sea, hay quienes, no sé, es que no sé si les ha pasado a ustedes, pero hay quienes le predicamos a alguien conocido hasta que nos damos cuenta que sí es cristiano. ¿Y qué le predicas al cristiano? ¿Sí? Y hay quienes nos animamos a hablarle a la gente hasta que vemos que creen lo mismo que nosotros. Tenemos que entender que el Espíritu Santo que Dios nos dio es un espíritu de poder, amor y dominio propio, pero para hacer el fin que Él busca en nosotros. Y tenemos que vernos ahí reflejados. La carta a los Romanos nos va a mostrar muchos temas, pero lo principal es que es Jesucristo que tiene que ser anunciado, ¿sí? Y es Él en el que tenemos que confiar y donde tenemos que refugiar, es el lugar más seguro, ¿sí? Perdón, no les leí el versículo 23, ¿verdad? Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Allí es la intención de predicar el Evangelio y de permanecer allí seguros, pero amando a las personas. Si nosotros como hijos de Dios, porque recibimos, ¿sí?, la autoridad de ser llamados hijos de Dios, no nos preocupamos por los no creyentes, por los perdidos, le llamamos también. No estamos en el mismo sentir que Pablo, que Pedro, que Judas, que Santiago, ¿sí?, que Juan. No estamos en el mismo sentir que ellos. Y deberíamos, porque es un solo espíritu, no hay contradicción en él. Necesitamos preocuparnos por los que no conocen del Evangelio, dejar de estarnos conmiserando y buscar que nos estén chiqueando a nosotros cuando nosotros ya tenemos todo lo que cualquier ser humano necesita, ¿o no? Si tienes el Espíritu de Dios en ti, tienes todo lo que necesitas. Pero debemos de dejar de vernos por nosotros mismos y empezar a ver por los demás. Las iglesias se multiplican cuando entienden esa porción, cuando entienden esa parte, cuando se dan cuenta que no se trata de nosotros, se trata de Él y Él es lo que quiere salvar. Y vamos a salvar. Bueno, nosotros no, vamos a compartir del Salvador. Él quiere seguir salvando. ¿Sí? ¿Por qué les digo que Él quiere seguir salvando? Sí lo saben. Que en segunda de Pedro lo dice, ¿no? Que Él no ha regresado, lo que algunos tienen por tardanza, ya 2000 años y no ha regresado Jesús. No, bueno, lo que algunos tienen por tardanza solamente es gracia, misericordia de Dios, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así es. Así que, dice el versículo 15, volviendo otra vez al tema, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Y qué sucede con el Evangelio? Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es lo que yo quiero llevarles, predicarles el Evangelio a los romanos, no solamente ustedes que ya lo conocen, sino a los romanos, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Sí? Entonces,
ya todo aquello que pensábamos hacer, que pensábamos ya darnos al Señor, en dedicarnos al Señor, pero en obras, en hacer, no se puede sin Jesucristo, no se puede sin una fe correcta. El mismo Pablo menciona aquí más a Jesucristo porque es en el nombre de Él en el que habla y en el nombre de Él en el que vive. ¿Cómo nos sirve esto a nosotros? Porque todos somos llamados a ser de Dios. Todos somos llamados a llevar la palabra a otros que no la conozcan, a darle ánimo al que no lo tiene, pero al mismo que tengo yo, no solamente de darle bonitas palabras, sino hablarle de Jesús. Y si tienes el temor que a todos tenemos en algún momento, yo lo tenía, lo tengo, y en muchos tiempos me gana de decir, es que Señor, ¿cómo le voy a decir? Seguramente no va a creer, velo. Ve esa persona, ¿cómo va a creer esa persona en ti? No va a creer por tus palabras o porque tú seas el que le esté hablando, va a creer porque Dios quiere hacerlo creer en ese momento. Dios quiere rescatarle, salvarle en ese momento. Tú solamente ve y da el mensaje. Dios se encarga de lo demás. Jamás vas a poder hacer tú crecer una semilla. Dios es el que da el crecimiento. Sí, solamente Él. Pero nosotros estamos llamados a hablar del Evangelio. ¿Sí? Y entonces decir, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Les pregunto, por favor, respóndanme. Son 3 puntos nada más. Jesús murió por nuestros, fue sepultado, todo esto conforme a las Escrituras, y resucitó. Parte importante de las 3. ¿Sí? Jesús murió por mis pecados. Fue sepultado, murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el Evangelio. ¿Sabes qué? Aún más, dijo Jesús, si nosotros creemos en Él, nosotros tenemos vida eterna. Y reta de esta manera, ¿lo crees? Así lo reta. Bueno, ¿recuerdas que dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 6? El que, ¿no? Búscalo. El que dice, el que dice, ¿ya lo pusiste? Ahora sí, ya todos lo pueden leer acá atrás. El que dice, ¿lo digo yo o lo dice la Biblia? Lo dice Dios. Entonces, ¿por qué es necesario conocer todo esto? Porque tenemos que ver cómo anduvo Él y cuál es el mensaje real. El que dice que permanece en Cristo, porque a nosotros Dios nos manda permanecer en Cristo, ¿sí o no? ¿Sí? Permanecer en Cristo. Y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y si eso se hace una realidad en tu vida, entonces Romanos capítulo 8, versículo 1 dice precisamente que ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Las que ya no andan en la carne, sino en el Espíritu. ¿Sí? Así es como debemos vivir. Y me voy a ir a Efesios para terminar ya el día de hoy. Efesios capítulo 1, versículo 3. Ustedes quieren buscar en sus Biblias por si quieren subrayar algo, si no, por aquí atrás van a estar los versículos. Carta a los Efesios, que también escribió Pablo, ¿sí? Dice de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿con qué? Fuerte. Todos juntos, ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿de qué manera? Santos y sin mancha delante de Él. Aquí el mundo nos puede ver igual,
una vez que Dios nos ha rescatado a través de Jesucristo, pero delante de Él, Jesús ya está presentándonos una condición diferente. Si nosotros nos hemos arrepentido de nuestra vida pasada sin Dios, ¿sí? Que éramos enemigos de Él, lo dice la palabra. Pero dice el versículo 5, en amor, esto es en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Aquí es también otro punto en donde nos confirma acerca de esa adopción. No todos son hijos de Dios. Para ser adoptados hijos suyos, solamente a través de, dice, por medio de Jesucristo. ¿Y esto? ¿Por qué razón? Por el puro afecto de su voluntad, porque quiso. Así. Porque quiso. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué significa gracia? Regalo. Y nosotros lo traducimos como favor inmerecido, algo que no merecemos, ¿sí? Con la cual nos hizo aceptos en el amado. La única forma de nosotros pertenecer a Dios es que sea a través del amado. ¿Quién es el amado? Jesús, en quien tenemos redención por su sangre. Él ya pagó por nosotros. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿De verdad, Señor? Yo conozco algunos como, no, en toda sabiduría e inteligencia en cuanto a que pudiste elegir a Jesucristo, que entendiste qué es lo bueno, qué es lo malo y que tú pudiste ver a Dios a través de eso porque Él te abrió los ojos y Él te dio esa sabiduría y esa inteligencia. Dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación o administración del cumplimiento de los tiempos, todo ponerlo en su lugar para que se diera el momento en que viniera Jesucristo a rescatarnos, ¿sí? Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, solamente por como Él lo ha planeado, a fin de que seamos, ¿con qué? Para la alabanza de su gloria. ¿Eso tiene sentido? ¿Lo ven ustedes para que seamos para alabanza de su gloria? Que cada uno de los creyentes busquemos siempre alabar a Dios, darle gloria a Él, ¿sí? Entendiendo que no tenemos nada por nosotros mismos, las capacidades que tenemos, Él nos las dio, lo que tenemos material, Él nos lo dio, lo poco o mucho, ha sido por su gracia. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de ¿qué? De vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Solamente a través de esa situación, si escuchaste la verdad, el evangelio de salvación y creíste en Él, en Jesucristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Él depositó su Espíritu Santo en ti, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Va a estar con nosotros hasta que estemos con Él. ¿Sí? ¿Con qué fin? Es la tercera vez que lo dice. Si algo se repite, escúchalo. Dios quiere dejarte bien en claro ese punto. Que se trata de Él. Aquí vamos a detenernos el día de hoy. ¿Entendimos algo? ¿O lo repetimos? Ayer me platicaba, me decía alguien, y no tienen como que al final vamos a hacer un filtro, vamos a hacer un check de qué es lo que se entendió, y le preguntamos a algunas personas, hey, ¿qué te pareció? ¿Qué entendiste? Como, ¿para qué te sirve, no?
Bueno, es el inicio de la carta. Y estamos viendo quién escribe, a nombre de quién escribe, a quién presenta y qué tanta importancia tiene el Evangelio para nosotros. Y con que nos quedemos con eso, iniciamos bien Romanos. Porque cada uno de nosotros cada día debe recordar, soy de Cristo, Él me compró. Si eso queda claro en tu entendimiento, créeme, tu día va a ser diferente. Porque vas a buscar caminar en base a quién es Él en ti, a quién le perteneces. Vas a ver los problemas del tamaño que son y no del tamaño que los vemos a veces sin esperanza. Vamos a ver más claramente la dirección que me lleva para solucionarlos o para descansar en Él en cada momento. Pero si no está claro el Evangelio en mí, puedo leer toda la Biblia y no ver realmente el poder de Dios en lo que sucede, porque primero tengo que conocer a Jesucristo. Primero tengo que recordar que lo importante de todo esto es que Dios envió a su Hijo, lo hizo un ser humano, 100% hombre y 100% Dios, para que Él llegara a la cruz a morir por ti y por mí. Eso es el tema central, ese es el principal, y si no hubiera nada más, eso es lo único que necesitaríamos saber. Pero entregarnos a Él, tampoco nada más es saber, sino creo en Él, en Jesucristo. Y ya de ahí, todo lo demás, todo lo que puedas recibir, todo lo que puedas tener, todo lo que puedas decir, qué bendición es ganancia. Ya es un extra, ya Dios te dio todo en Jesús. Y eso nos lleva a caminar diferente en la vida. Pero tiene que estar muy claro. Y les digo, si entendimos esto como como introducción como primer mensaje de Romanos, ya estamos del otro lado, vamos a seguir creyendo en Jesús, vamos a escuchar lo que sigue, la siguiente parte es muy fuerte, pero por lo mismo dijeran esto, nos vemos la siguiente semana. Vamos a orar para terminar con esto.